Muy buenas, el día de hoy estaremos hablando del neodimio. Pues para iniciar nos centraremos en el año 1839, donde el investigador Carl Gustav Mosander em, extrae del idimio, que en ese tiempo era considerado un elemento, el cerio. Bueno, pues años posteriores se vuelve a extraer el samario y el gadolinio del idimio. Hasta que llegamos al año 1889, donde Carl Abel von Wellebach extrae mediante la espectroscopía atómica el neodimio y el praseodimio del lidimio, confirmándonos así que el lidimio era una mezcla de elementos lantánidos, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante su estudio? Pues en el año 2005 se realizó un estudio a más de 231 países y regiones en todo el mundo. El fin era cuantificar la transferencia global de tres metales críticos, que en este caso es el neodimio, el cobalto y el platino, por el uso de tecnologías bajas en carbono. Este estudio nos arroja que hubo una transferencia de 18,7 kilotoneladas de neodimio en todo el mundo. Donde predominó más esta transferencia fue en Europa con un 98%, y en América y en Asia solo un 1,2%. Acá podemos observar una figura donde se observa que es un proyecto, que es una investigación a futuro, ¿no? Ahí dice la oferta y demanda anual de estos metales por año, de 2000 a 2050. O sea, es un proyecto a futuro, es una gran importancia que se da. Bueno, para empezar hablaremos de los recursos naturales y sus principales fuentes, ¿no? Pues estas serán la monacita, la vanacita y la paracita. Siendo la monacita que tiene una estructura de fosfato de neodimio, que tiene un color medio marrón amarillento. Luego está la vanacita y la paracita. Si nos percatamos, la vanacita y la paracita tienen una estructura similar. Esto se debe a que ambos son considerados fluorcarbonatados. Y siendo la vanacita y la paracita que se conforman por la clase de los carbonatos nitratos. Pues bueno, la paracita podemos observar que difiere en que tiene una porción de calcio y que también tiene unos iones constituyentes diferentes. Podemos observar que cada uno tiene neodimio, sin embargo, eso no es lo que lo predomina. El que está predominante en cada uno, en la monacita, en la vanacita y en la paracita, es el cerio, es el tritrio, es el samario, el torio, pero generalmente podríamos decir que lo que lo predomina es el cerio. Pero en este caso, como nuestro objetivo es hablar de neodimio, nos centraremos en este, y que al momento de ser extraído este elemento de estos tres minerales, nos da, nos permite que este pueda ser añadido a cristales para que estos tengan un color característico que sería el violeta, pues, ¿no? Bueno, ahora le daría paso a mi compañero para que siga con la exposición. Bueno, en esta ocasión hablaré sobre los principales yacimientos de neodimio en el mundo. El neodimio pertenece a las tierras raras, que regrupan 17 metales que no son particularmente difíciles de encontrar en la corteza terrestre. Más bien su rareza se debe a que es inhabitual hallar yacimientos de utilidad comercial, ya que estos metales se encuentran a menudo en pequeñas cantidades en el seno de minerales de los que son difíciles de extraer. Por ejemplo, tenemos a nuestro elemento de estudio, que es el neodimio. Nunca se encuentra en la naturaleza como elemento libre, siempre se encuentran otros minerales como son la arena de monacita y la basnacita. Ahora veremos las reservas de neodimio en el mundo. No es particular escuchar sobre el neodimio en la historia cotidiana, más de escuchar sobre la plata, el oro, el plomo. Pero un dato importante es que el neodimio tiene una gran concentración en la corteza terrestre, que es cerca de 27 partes por millón, que es 100 veces más que la plata y en una mayor cantidad, mayor que el oro. Como vemos en la parte superior de la tabla, vemos elementos como el cerio, el lantano. Estos son tierras raras, que se encuentran en mayor proporción en la corteza terrestre y que sus principales yacimientos son en los yacimientos de Basnacita, que se encuentran en China, ya que China es el mayor productor de tierras raras en el mundo. Según investigaciones, en el año 2005, China producía cerca de 120.000 toneladas de tierras raras. Es una diferencia abismal en comparación con sus competidores como son India y Malasia, que solo producían cerca de 1.000 toneladas o menos. Ahora vemos la ubicación de las minas, de principales minas.
Por ejemplo, tenemos a la mina de Mountain Pass. Su principal mineral es la basnacita, ubicada en California, Estados Unidos. Esta mina estuvo siendo operada por la empresa Moricorp, que se vio forzada a cerrar en dos ocasiones por la complejidad de los yacimientos. Luego tenemos a la mina Bayonobu, ubicada al norte de Mongolia, en China. Esta mina es operada por la empresa Baoyang Steel and Rare Earth, que en el año 2009, producía cerca del 95% de las tierras que se consumían en el mundo, y se estimaba que tenía el 70% de las reservas en todo el planeta. Bueno, finalmente pasaremos a hablar sobre la relación que tiene el neodimio en el Perú. Según informes periodísticos, Estados Unidos y otros tres países, incluido el Perú, anunciaron una decisión para fomentar la minería responsable de tierras raras y otros minerales. Según informes, habría un proyecto llamado Iniciativa de Gobernanza de Recursos Energéticos. La medida tiene como objetivo sentar las bases para una extracción más limpia de los minerales que serán componentes cruciales para la transición a una mayor dependencia de energía renovable. Gracias. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las principales propiedades del neodimio. Como se ve en la imagen, hay diferentes elementos. Todos estos elementos pertenecen a las tierras raras. Y por este lado está el neodimio. El neodimio, entre todas las tierras raras, es el más reactivo de ellas. Este se puede ver cuando el neodimio se expone al ambiente, se recubre de un óxido y su reacción es casi espontánea, pasando de un color blanco a un color más oscuro. Ya. Ahora, otra propiedad del neodimio es que el neodimio es paramagnético a temperatura ambiente, pero cuando se le enfría, más o menos aproximadamente a 20 kelvins, el neodimio se vuelve antiferromagnético. Ya, ahora el neodimio existe de dos formas alotrópicas. Existe de dos formas alotrópicas. Acá se puede ver dos celdas unitarias. Una es la red cúbica centrada en el cuerpo y la otra es la hexagonal doble. Ahora los datos importantes con respecto al neodimio es esta tabla. El estado de oxidación es de +3, tiene una electronegatividad muy baja de 1,2. Ya, y hay algo que se tiene que mencionar con respecto al radio iónico y al radio atómico. Es que los lantánidos tienen algo llamado contracción de los lantánidos. Y esto es que el tamaño del radio va a disminuir de manera casi constante. Esto se presenta en los lantánidos desde el lantano hasta el lutecio, a excepción del herbio, que no está en esta lista, ya que su radio atómico es mayor que el resto de los lantánidos. Ahora, su primer potencial de ionización es de 6,33, tiene una densidad de 7,1 y tiene un punto de ebullición de 3347 kelvins con su conversión a Celsius de 3074 y un punto de fusión de 1297 kelvins y en Celsius de 1024. Una capacidad calorífica de 25,45 Joule/mol/Kelvin. Ahora pasamos a sus reacciones principales que tiene el neodimio. Como mencionamos antes, en contacto con el aire, el neodimio se oxida. Acá se ve la reacción, qué es lo que sucede, cómo sucede la reacción estequiométrica. En presencia del agua, se forma un hidróxido de neodimio y liberando hidrógeno gaseoso. Y con los halógenos que tienen alta electronegatividad, forma sustancias sólidas, como se puede ver con cada halógeno. Cada reacción es de síntesis y cada reacción forma cristales de diferentes colores. Ahora les hablaré de los principales compuestos del neodimio. Bueno, como vemos en la imagen, acá vemos unas piedras en donde se encuentra el neodimio, pero en pequeñas proporciones. Aquí se ve una pequeña infografía acerca de lo que hablaremos ahora, que son de los compuestos del neodimio. Ahí vemos de los 6 compuestos de que hablaremos.
Acá vemos una gráfica de barras que representa el crecimiento de la demanda. La bandera de China, en donde es el país donde más exporta estos compuestos. Y un carro que se usa, uno de los compuestos que ya veremos. El cloruro de neodimio. Este compuesto es paramagnético y a bajas temperaturas se convierte a ferromagnético. También es muy soluble al agua y su uso primordial es en láseres y en fibra óptica. Acá vemos algunas de sus propiedades molar, por ejemplo, 250,6 gramos por mol, su densidad que es 4,13 gramos por centímetro cúbico, su forma que es hexagonal, estado de agregación sólido. Acá vemos en la imagen a un láser que tiene como uso el cloruro de neodimio. Ahora les hablaré sobre el óxido de neodimio. Eh, es el compuesto más usado en la actualidad por su gran fuerza magnética y lo eficiente que es, por ejemplo, en autos lujosos como los Teslas. Acá vemos algunas de sus propiedades: su masa molar, 336,48 gramos mol, su densidad 7,24 gramos por centímetro cúbico, su color gris azulado, su forma hexagonal, su estado de agregación. El bromuro de neodimio eh, es el compuesto menos usado en esta lista. Su uso principal es en esmaltes y vidrios especiales. Acá vemos la imagen de un esmalte en donde se le da el uso al bromuro de neodimio y sus propiedades que son la masa molar, punto de fusión, densidad, color, fuerza y forma, perdón, que es en forma de cristal, su estado de agregación que es en sólido, color blanco. Acá se ve en la imagen. El nitruro de neodimio. eh, el nitruro de neodimio tiene un uso muy reservado, ya que su uso debe ser cuidadoso. El más evidente uso que se le da es en el sector militar. Acá vemos. Y las propiedades, acá como se ve, la masa molar que es 154,9 gramos mol, punto de fusión que es 1505 grados Celsius, su color negro, acá se ve la muestra, la forma en cristal, esta agregación sólido. Sulfuro de neodimio. El sulfuro de neodimio se presenta en dos formas, que son en alfa y gamma. El alfa, su forma es ortorrómbica y en el gamma, su forma es cúbica. Su propiedad es masa molar 384,68 gramos mol, su color es marrón rojizo, como acá se puede observar, y su forma está en polvo, su estado de agregación es un sólido. Y por último, les hablaré del fluoruro de neodimio. Eh, el fluoruro de neodimio es el compuesto que tiene poca solubilidad en agua. Eh, por lo principal, se usa en la fabricación de láseres y vidrios como cristales, por ejemplo, ya que su color es muy llamativo. Le doy pase con mi compañero. Bueno, procederemos a hablar de los procesos de extracción del neodimio. Antes mencionar a la monacita y a la basnacita, que serían las principales fuentes en las cuales podremos conseguirlo. Los procesos físicos. En este caso vamos a hablar de la monacita, ya que se encuentra en mayor abundancia que la basnacita y también presenta un mayor porcentaje de neodimio generalmente. Primero, antes que nada, se tiene que saber que la monacita se extrae principalmente de bancos de arena utilizando una draga, que va a ser un equipo para excavar material bajo el nivel del mar. Entonces, esa arena va a ser sometida a una serie de procesos. Como se ve en el diagrama, la arena, que tiene un porcentaje de minerales pesados, va a ser sometida a una concentración gravitacional en la misma draga, la cual nos va a dar un concentrado de los minerales pesados, en los cuales se incluye la monacita, que estamos interesados. Se va a separar de rubíes, conchas, cuarzos, que no los vamos a necesitar. Luego, ese concentrado de minerales pesados va a ser, eh, va a ser preparado
se les va a separar mediante una serie de procesos físicos unitarios. Como se puede observar en el diagrama, en un proceso se ve la separación por alta tensión, en el cual la arena se le va a separar la ilmenita, el rutilo, la silimanita, para luego hacer una separación magnética para obtener así la monacita y separarla del zircón. En todos los procesos que se pueden observar, se ve que al final se obtiene la monacita mediante una separación magnética. Después de obtener la monacita, hay que dar una serie de procesos químicos, ya que la monacita en sí no solo va a contener las tierras raras, sino que va a venir junto con el torio y el uranio, que son radioactivos y realmente no los necesitamos. Entonces, ¿qué se hace? Primero a la monacita se le va a dar un proceso de lixiviación. Se le va a atacar con ácido sulfúrico o hidróxido de sodio, uno de los dos. En este caso, vemos en el diagrama que es con ácido sulfúrico, a una temperatura de entre 200 a 220 centígrados. ¿Para qué? Para que así se pueda separar en una solución de tierras raras, junto con el uranio, torio, algunos sulfatos y fosfatos, de residuos sólidos. Por ejemplo, la monacita que no se logra lixiviar, cuarzo, dióxido de torio, y esos residuos sólidos que no los vamos a necesitar se van a filtrar. Entonces, con el concentrado, con esa solución de tierras raras con uranio, torio, vamos a trabajar. Como se ve en el primer proceso, se va a hacer una neutralización de toda esa solución con hidróxido de amonio. A un pH de 1,05 se va a lograr el precipitado del torio y de una pequeña cantidad de tierras raras. En la segunda neutralización con hidróxido de amonio a un pH de 2,3 se observa que se va a precipitar la mayor cantidad de tierras raras. Y finalmente, en la tercera neutralización con hidróxido de amonio a un pH de 6, se va a precipitar el uranio junto con una pequeña cantidad de tierras raras. Entonces se puede observar que tanto en la neutralización 1 como en la neutralización 3, pues van a estar el torio, el uranio y una cantidad de tierras raras que las vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo se procede? Eso se va a hacer una separación de extracción por solventes, que más adelante lo voy a explicar. En otro proceso podemos ver que la solución de tierras raras va a ser sometida a una precipitación con sulfato de sodio. ¿Para qué? Para que nos dé así esa solución unas tierras raras ligeras. Luego, después de que nos dé esas tierras raras ligeras, vamos a hacer una caustificación, que sería diluirlo en hidróxido de sodio. ¿Para qué? Para obtener hidróxido de tierras raras ligeras. Después se procede a un secado a 120 grados y con lo que obtenemos, pues vamos a obtener las tierras raras ligeras, claro, los hidróxidos, pero el problema sería que van a venir junto con torio y cerio. Son radioactivos, el torio es radioactivo y el cerio no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo se procede? Vamos a agregarle a una disolución de ácido nítrico. ¿Para qué? Para que el torio precipite. Luego, para hacer que el cerio precipite, pues vamos a hacer una neutralización con hidróxido de amonio a un pH de 2,8 y de esta forma va a precipitar. Entonces nos va a quedar la solución de hidróxido de tierras raras ligeras. ¿Qué se hace para que se precipite? Pues se agrega aún más hidróxido de amonio, dándonos así los hidróxidos de tierras raras ligeras que queremos. El tercer proceso no lo voy a explicar, pues nos va a dar nitrato de cerio y nitrato de torio que no vamos a verlo, no estamos viendo el neodimio. Entonces, extracción y purificación para la obtención del neodimio. Este es un método, la verdad, utilizado en las industrias, en las plantas, y sí es muy importante, que sería la extracción por solventes, que es una técnica que basa su separación en la preferencia que tienen los iones de elementos de tierras raras por dos fluidos invisibles entre ellos. ¿A qué se refiere? Primero se va a basar en dos fases, una fase acuosa y otra fase orgánica. En la fase acuosa vamos a encontrar los iones que buscamos separar, mientras en la fase orgánica se va a encontrar aquella sustancia orgánica junto con otras, generalmente así dos o más sustancias, y esa sustancia orgánica es la que se va a encargar de la separación, de la extracción. Por lo tanto, va a haber muchas sustancias orgánicas que vamos a poder usar dependiendo de qué iones vamos a querer separar. Un ejemplo, se ve en este ejemplo que se da en la fase acuosa 4 iones de lantano cerio, praseodimio y neodimio a un pH de 4, y en la fase orgánica se encuentra el LiX272 con el querosene. Entonces se juntan. ¿Qué sucede? Se va a ver la separación del lantano. Y luego vamos a observar que en la fase orgánica va a quedar cargada con complejos de
cerio LiX272, praseodimio LiX272 y neodimio LiX272, mientras que en la fase acuosa ya no van a estar los iones. Luego, ¿qué ocurre? La etapa de reextracción. ¿Cómo? A la fase acuosa se le va a introducir ácido sulfúrico 4 molar para que así se pueda dar la etapa 2, que sería la separación, en la cual vemos que la fase acuosa va a quedar cargada principalmente de praseodimio y neodimio, mientras que en la fase orgánica va a estar el complejo de cerio y el LiX272. Luego, este praseodimio y neodimio va a poder separarse también, pero mediante una extracción con solventes, y que va a tener su propia fase orgánica y muchas etapas, así como estamos viendo aquí. Este método, la verdad es que es usado en las plantas y de forma industrial, ya que da un muy buen rendimiento y te puede terminar dando una pureza del 99,999%. O sea, es muy útil. Ahora le paso a mi compañero. Bueno, ahora les hablaré sobre los procesos de obtención del elemento, en este caso el neodimio, a partir de reciclaje de residuos sólidos. Como bien sabemos, las tierras raras o los lantánidos se trata de un grupo de 17 elementos de la tabla periódica que presenta propiedades fundamentales para la industria tecnológica y que son de común uso en elementos cotidianos como los teléfonos móviles, los electrodomésticos, computadoras, vehículos eléctricos y otros productos de alta demanda. Bien, el tema a tratar es recuperación de las tiras raras de los imanes permanentes de aparatos electrónicos. Los dispositivos electrónicos, todos los productos para el hogar, en la oficina, que tengan un cable que han llegado al final de su vida útil y son desechados, representan un flujo de residuos que crece a mayor velocidad en el mundo. Dentro de estos dispositivos podemos encontrar un cierto elemento muy valioso, que es el neodimio. El proceso. En este caso hablaremos sobre el uso del hidrógeno para separar y reciclar imanes de tipo neodimio, hierro y boro de los desechos electrónicos. Los imanes empleados en ese estudio fueron imanes de la fábrica de Philips, que con una composición de neodimio, hierro, boro, disprosio, aluminio, esos imanes estaban contenidos dentro de discos duros obsoletos de 3 pulgadas y media, casi 8 centímetros aproximadamente, 8 o 9 centímetros. Esos eran provenientes de computadoras redundantes de la Universidad de Birmingham. Esos discos fueron preprocesados cortando las esquinas. También fueron distorsionados antes del procesamiento de hidrógeno, presionando un lado de ellos, seccionando en una prensa uniaxial para fracturar el imán en algunos pedazos. Tanto los discos duros seccionados como los imanes se procesaron en hidrógeno a una presión manométrica de 1.97 atmósferas, o aproximadamente 2 atmósferas, durante un intervalo que va entre 2 y 4 horas, a una temperatura ambiente. Esto, bueno, solo se dio al comienzo del proceso, y si bien inicialmente los imanes están a temperatura ambiente, la absorción de hidrógeno es un proceso exotérmico y en consecuencia habrá un aumento de temperatura. Después del procesamiento del hidrógeno, los discos duros seccionados se rotaron en un tambor poroso para liberar el polvo magnético del precipitado. Y se empleó una combinación de tamizado y procesamiento mecánico para aumentar la fabricación de este elemento en los materiales extraídos. Como puedes ver, el elemento sería el neodimio hierro boro, que lo podemos ver aquí. Y bueno, fundamentalmente al reaccionar con el hidrógeno, estos imanes se desmagnetizan, lo que permite que el polvo se separe mucho más fácilmente durante el proceso de decrepitación del hidrógeno. El recubrimiento de níquel se convierte en partículas en forma de escamas durante ese proceso de crepitación de hidrógeno. Con una amplia gama de tamaños de las partículas. Sin embargo, en el caso de los recubrimientos de níquel, cobre y bueno, la otra capa de níquel, se observó un comportamiento marcadamente diferente en el
que el recubrimiento no se fragmentó, sino que se separó en láminas enrolladas, que serán aproximadamente de 1 centímetro de longitud. Reprocesamiento de rutas. Como podemos indicar, los recuadros de color negro que vemos aquí muestran la ruta principal para fabricar un imán de este compuesto de neodimio, hierro y boro sintetizado. Los recuadros rojos, como podemos ver, o bueno, las flechas rojas, demuestran dónde se puede retroalimentar el polvo extraído con hidrógeno para reciclar el material. Como se puede apreciar en la imagen, una vez que el material se extrae de los discos duros, existen varias rutas posibles de procesamiento para los polvos hidrogenados extraídos. La aplicación. En los siguientes 2 puntos, este y el siguiente, hablaremos sobre un proceso que consiste en procesar los imanes y utilizarlos en este caso en la industria automovilística. Es un nuevo proceso patentado por un laboratorio, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que permite recuperar las tiras raras de los imanes permanentes de aparatos electrónicos y reutilizarlas para producir nuevos imanes para motores eléctricos. Las tiras raras son actualmente imprescindibles para los motores eléctricos de los vehículos, claro, obviamente eléctricos, que usan ese tipo de material. Incrustados en el motor de estos, se van a incorporar imanes permanentes formados por esos elementos que provocarán un flujo magnético cuando se magnetizan con otro campo magnético, no perdiendo sus propiedades una vez que cese la causa que provocará el magnetismo. Gracias a ellos no se necesitará excitación externa ni escobillas para generar campo magnético en el rotor y hacerlo girar cuando se expone al campo generado externamente en el estator, lo que nos hace más compactos y sencillos. Viabilidad económica. Hasta esta fecha, ese proyecto de reciclaje que ya hemos hablado ha dado como resultado una patente y 2 publicaciones que documentan la recuperación de 3 elementos de las tiras raras, el neodimio, el praseodomio y el disprosio, como una mezcla de óxidos. Claro. La segunda fase comenzó en julio de 2008 con el objetivo de separar el disprosio del neodimio y el praseodomio. Una mezcla de los 3 óxidos tiene un precio en el mercado de $50 por kilogramo. Así, si el dispositivo pudiera separarse de la mezcla, su óxido podría medirse al quíntuple. Y bueno, la extracción de la mayoría de esos elementos deseables significa que se generará una menor cantidad de desechos que necesitarán el proceso de tratamiento para su eliminación posterior. Se podría decir que terminaron desarrollando un proceso energéticamente eficiente, rentable y económico para recuperar materiales críticos de alto valor. Y como se sabe, las tierras raras son escasos, caros y difíciles de reciclar, así que eso sería algo de muchísima utilidad. Y en fin, a continuación les daré pase con mi compañero. Procesos de producción del imán de neodimio. Los procesos más importantes son 2. Proceso de sintetizado simple y proceso de sintetizado con tratamiento GBD, conocido también como difusión de límite de grano, del cual hablaremos más adelante. A partir de aquí, ambos procedimientos son igual para ambos procesos, tanto para el proceso de sintetizado simple como el proceso de sintetizado con tratamiento GBD. Pesado de las materias primas. Se pesa en una balanza industrial neodimio, hierro y boro al 99,99% de pureza, en las proporciones molares de 2, 14 y 1 respectivamente. Fusión y fundición. Después de haber sido pesados, con un margen de error inferior al 0,01%, los materiales son introducidos en un horno de vacío, en donde se aplica altas frecuencias para fundirlos. La temperatura alcanzada varía de 2100 a 2800 grados Celsius. Tras aumentar la temperatura, se obtiene una aleación homogénea. La aleación fundida se vierte en moldes para producir lingotes. Proceso de pulverizado. Los lingotes obtenidos en el proceso anterior son introducidos en un pulverizador, en donde son convertidos en pequeños trozos, conocidos como polvo grueso. Sin embargo, no son lo suficientemente pequeños para ser prensados. Si los prensamos ahora, existe la posibilidad de que quede atrapado alguna burbuja de aire, lo cual afectaría la calidad del producto final. Para evitar esto,
el polvo grueso es introducido una segunda vez al pulverizador, en donde es convertido en finas partículas, llamada polvo fino, con un diámetro promedio de varios micrones. Ahora sí están listos para ser prensados. Moldeado o prensado. El polvo fino es prensado en moldes a altas presiones, aplicando al mismo tiempo un pequeño campo magnético. Como resultado de este proceso, la orientación del cristal de las partículas sigue la dirección del campo magnético externo y se mejora así las propiedades de la aleación. Moldeado o prensado. El polvo fino es prensado en moldes a altas presiones, aplicando al mismo tiempo un pequeño campo magnético. Como resultado de este proceso, la orientación del cristal de las partículas sigue la dirección del campo magnético externo y se mejora así las propiedades magnéticas de la aleación. El polvo fino es introducido en la prensa y se obtiene un nuevo producto llamado bloque. Sintetizado y procedimiento térmico. La masa compacta prensada, conocida como bloque, pasa por un proceso de sintetizado y procesamiento térmico en un horno de vacío. La masa compacta se hornea a un nivel de concentración cercana a la densidad real. Las dimensiones del bloque se comprimen en un 70-80% y el volumen se reduce a la mitad. A este último producto se le conoce como bala de neomidio. En este proceso, los bloques son sometidos a una gran contracción, lo que nos permite ajustar la estructura metálica de la aleación. Centro mecanizado. En este proceso, las balas son cortadas en partes más pequeñas. Luego se le da la forma deseada, barra, circular, esférica, etc., dependiendo de las necesidades del consumidor. Y finalmente se las pule para eliminar las posibles capas de óxido que se pueda haber formado. Las balas son procesadas en el centro mecanizado y se obtienen balas formadas. Hasta aquí, los procedimientos han sido igual para ambos procesos. Proceso de sintetizado con tratamiento GBD. El tratamiento GBD, también conocido como difusión de límite grano, consiste en exponer a altas temperaturas la bala de neodimio a partículas de diprocio y telurio, las cuales penetran la superficie del imán ocupando los pequeños orificios que existen entre las moléculas de neodimio, hierro y boro. Pero, ¿qué ventajas nos trae este tratamiento? La mayor ventaja de este tratamiento es el aumento de la temperatura Curie. ¿Pero qué es la temperatura Curie? La temperatura Curie es la temperatura a la cual un magneto pierde sus propiedades magnéticas. Generalmente, el imán de neodimio tiene una temperatura Curie de 220 grados, pero gracias a este tratamiento se logra aumentar hasta 300 grados Celsius. Además, las moléculas de diprocio y telurio no interfieren en la composición química del imán, es decir, no se altera la composición de neodimio, hierro ni boro en la aleación. A partir de acá, los procedimientos vuelven a ser iguales para ambos procesos, tanto para el proceso de sintetizado simple como proceso de sintetizado con tratamiento GBD. Tratamiento superficial. Los imanes de neodimio son más propensos a oxidarse, por lo que es necesario someterlos a un tratamiento superficial, el cual consiste en una capa de recubrimiento niquelado por lo general. Las balas formadas son introducidas en un recubrimiento de níquel por electrólisis, obteniéndose como producto balas niqueladas. Inspecciones. Una vez terminado el proceso superficial, el inspector toma muestras aleatorias de balas niqueladas y examina que cumpla con todos los controles de calidad, dimensiones, peso, temperatura Curie, resistencia, espesor de niquelado, etc. Si las muestras aprueban, pasan al siguiente proceso. Si las muestras no aprueban, se van al reciclaje. Se les quita, es decir, se les quita las capas de niquelado y vuelvan al inicio. Magnetización. Para poder tener un imán de neodimio, hace falta magnetizar las balas niqueladas. Para eso se las coloca unas sobre otras y posteriormente se hace circular una corriente de gran intensidad por unos segundos. Esta corriente, cuando se enciende, emite un campo magnético externo y así activa la magnetización de las bolas niqueladas. Ahora sí podemos decir que tenemos un potente imán de neodimio. Envasado. Se separan los imanes de acuerdo a su peso y a sus dimensiones. Y estas son envasadas en una caja y posteriormente son introducidos en una caja de seguridad.